Durante décadas, las investigaciones han demostrado que las personas con menor sentido de vida sufren de más depresiones, no saben manejar bien el estrés, tienen mayores trastornos psicológicos y en general son menos felices. ¿Es posible salir de las crisis existenciales? Como siempre, tenemos a nuestro psicólogo especialista, el doctor Efrén Martínez, PhD en psicología, y es uno de los mayores exponentes del pensamiento de Viktor Frankl en el mundo. Bienvenido, Efrén. Muchas gracias, Jorge. Y hoy tendremos como invitado también a Juan Pablo Díaz del Castillo, psicólogo clínico, candidato a doctor en psicología, con posgrados en logoterapia y análisis existencial. Coordinador de la única maestría en logoterapia clínica en el mundo y coordinador del programa en formación de coaching existencial en Colombia. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, George, por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, hay muchas preguntas, ¿cierto?, que la gente se hace diariamente en nuestra vida cotidiana. Y una de ellas es, ¿tiene o no tiene realmente sentido la vida? Efrén, ¿nos puedes decir algo al respecto? Mira, yo día tras día lo que escucho es, no me hallo, no me encuentro, me desconozco, no sé en qué momento me convertí en todo aquello que nunca quise ser. Que son preguntas que tienen que ver con la crisis de sentido, con esta sensación de tener un vacío que nada lo puede llenar, ni las compras, ni las relaciones, ni las drogas, ni el alcohol, ni la comida, y vamos como persiguiendo algo que lo llene, y yo creo que sí estamos en un contexto en donde esa pregunta toma una vigencia muy poderosa. Perfecto. Yo le agregaría a lo que está diciendo Efrén ahora, que es una pregunta que el ser humano se la ha hecho desde toda la existencia. Desde que el ser humano es ser humano, se ha preguntado por qué estoy realmente acá, ¿no? Porque esa es la gran diferencia que tenemos con los demás seres vivos. Nos preguntamos ese tipo de cosas. No solamente en la literatura, sino en la filosofía, y es parte cotidiana del ser humano. Un adolescente que no se pregunte por el sentido de su existencia podría ser bastante extraño, ¿no? A veces nos asustamos que se pregunten como ¿para qué la vida? ¿Para qué existir? Cuando realmente es la pregunta más básica que se hace el ser humano. Yo me he preguntado muchas veces esto, ¿no? El tema de no encontrar sentido en la vida genera una crisis, ¿cierto? Mucha gente lo llama crisis existencial o sencillamente una crisis, o no le pone nombre, sencillamente está mal, está deprimida, le causa estrés, angustia. En este caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es decir, ¿qué puede hacer la gente en esos momentos? Mira, yo creo que el asunto es que no se ve tan raro y entonces a veces la gente se acostumbra. Nosotros hicimos hace un poco más de un año de investigación en donde la mitad de los universitarios en Colombia pensaban que su vida no tenía ningún sentido. Y si tú te pones a ver que la gente que tiene menos sentido en su vida se deprime más, sufre de más desesperanza, tiene más ideación suicida, consume más drogas, le cuesta más trabajo enfrentar los eventos traumáticos, tiene sistemas inmunológicos que hacen que su salud no se recupere tan rápido, sufren de un peor manejo de los prejuicios sociales, hacen más bullying, tienen más conductas antisociales. Bueno, si la mitad de nuestros jóvenes universitarios consideran que la vida no tiene sentido y eso genera este contexto o ese caldo de cultivo, pues nos enfrentamos a un tema robusto que tenemos que prestarle atención, y el asunto es que cuando a mucha gente le pasa lo mismo, pues empieza a verse como normal, ¿no? ¿Y para qué? Si igual nos vamos a morir, o como si fuéramos un simple accidente en la nave llamada Tierra, ¿no? Entonces hay un nihilismo gigante. Y creo que lo primero es desnormalizar el sinsentido. Creo que hay que empezar a ver que se puede vivir con un propósito, se puede vivir diciendo sí vale la pena o sí a la vida a pesar de todo, y tiene una repercusión muy fuerte en la salud física y en la salud emocional. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es desnormalizar el sinsentido y ver que es posible vivir con propósito. Juan Pablo, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué la gente puede sufrir de un sinsentido en la vida? Bueno, yo creo que hay un tema importante
y es recordar un poco lo que hablaba Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Viktor Frankl solía decir que hace algunos años estábamos acostumbrados a seguir las tradiciones. Entonces, si mi padre era médico, yo estudiaba medicina, si mi padre era abogado, yo estudiaba derecho, y de esa manera se iba formando. O también existían diferentes elementos que nos guiaban hacia dónde escoger, qué carreras habían. Sobre todo que antes también habían menos posibilidades, ¿no? Pero se han ampliado de una manera bastante grande. Pero ahorita la gente pareciera que quiera buscar una carrera que les dé un reconocimiento muy grande, quiere una carrera que les dé es dinero. Ellos quieren es ganar dinero. Estabilidad económica. Estabilidad económica. Y de cierta manera, lo que es como la idea que muchas veces se creyó durante muchos años, es que yo trabajo para conseguir dinero para poder ser feliz. Y me parece terrible uno esperar al viernes a las 5 de la tarde para empezar a ser feliz, ¿no? Uno ve constantemente en Facebook, la gente dice, oh, lunes, no puede ser, qué desgracia, ¿no? Sí. Pero si estamos en el trabajo 8 horas al día, ¿no? Qué bueno poder estar trabajando en algo que realmente haga que mi vida valga la pena, que lo que yo estoy haciendo esté dejando algo acá, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que muchos seres humanos han buscado y cuando lo han encontrado sienten que la vida es mucho más fácil de vivir, ¿no? Yo creo, George y Juan, no sé si tú opines diferente, pero también tenemos un contexto bien complicado y es que se nos vendió que el poder y el placer eran el fin último de la vida. Entonces el dinero rápido, el prestigio de usted no sabe quién soy yo, o el cómo voy yo aquí, ¿no? Es un contexto en donde lo fácil, lo rápido, lo instantáneo, la tendencia al esfuerzo humano se ha perdido. Y eso hace que las nuevas generaciones pues vean que los grandes líderes empresariales tienen carteles y hay corrupción. Es un contexto en donde es muy fácil vivir el sinsentido. Yo me uno un poco a lo que usted dice, Efraín. Lo que uno ve constantemente es la sensación de querer llegar a las cosas mucho más rápido de lo normal, ¿no? La gente no quiere ir paso a paso, sino quiere un trabajo que rápidamente se vuelvan millonarios, ¿no? Es la opción de a los 35 años ser millonario, viajar por el mundo, tener casa, tener carro, tener beca, como decía un paciente mío, y cerca blanca, ¿no? La casa con la cerca blanca es clave para que se vea una familia completamente tranquila. Pero yo creo que no es capaz de esperar el tiempo, ¿no? Es no esperar el momento, es estar muy acelerado, ¿no? Y eso hace que la gente no tenga como, no pueda oír un poco más su conciencia para poder oír sus valores y oír cómo hacia dónde ir. Y cómo conectarse, ¿no? Claro, También, porque con la esencia de uno. si yo voy a toda velocidad, no me oigo. Si puedo ir más despacio, puedo oírme. Y si me puedo oír, es muy probable que encuentre para dónde ir. Bueno, esto está muy interesante. De todas formas, creo que lo siguiente es hablar qué hacemos con todo esto, qué hacemos con lo que nos pasa y con este vacío existencial que tiene mucha gente, muchos de nosotros. Y lo vamos a ver dentro de poquito. ¿Les parece? Muy bien. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. ¿Dónde podremos encontrar ese sentido que me pertenece solo a mí? Efren, ¿qué tienes para decir con esta pregunta? ¿Dónde podemos encontrar el sentido? El sentido es único, tengo entendido. Es ¿cierto? único y irrepetible. El asunto es que la gente quisiera que se abriera el cielo y cayera un rayo dorado con un pergamino diciéndole, este es tu proyecto de vida, este es tu sentido, y eso no va a pasar, porque el sentido
El sentido se encuentra en los vínculos con personas valiosas, en las acciones valiosas que tú ejecutas, en las situaciones valiosas que vives. No es algo luminoso que aparece, sino que está mucho más en lo cotidiano. El tema es que si te cuesta conectarte a aquello que vale, a aquello que puede generarte pasión, pues va a ser muy difícil que tengas esa experiencia de eso que llamamos sentido de vida. Víctor Frankl nos daba un montón de recomendaciones. Seguramente Juan nos puede contar acerca de los caminos de sentido que hablaba Frankl. Sí, me parece que es un tema clave. Quiero agregarle algo a lo que está diciendo Fred antes de hablar de los caminos del sentido. Es que hay veces que la gente piensa que el sentido de la vida es como una cosa, el sentido de la vida es único, ¿no? Como si fuera uno solo. Pero realmente el sentido de la vida se vive en momentos, está el sentido del momento, está el sentido de cada situación. Digamos, este momento que estamos viviendo acá tiene un sentido seguramente muy diferente para cada uno de nosotros. Y seguramente para la gente que está viendo también tiene un sentido completamente distinto, ¿no? Entonces, no es un único sentido en la vida, sino que nos componemos de diferentes sentidos en el momento que van componiendo el sentido de nuestra existencia, que tiene múltiples espacios. Frankl nos hablaba de 3 posibilidades para descubrir el sentido. Había una que nos hablaba mucho, que eran los valores de experiencia. Los valores de experiencia tienen que ver mucho con eso que estamos recibiendo del mundo, aquello que el mundo nos regala, aquello que podemos fascinarnos en la observación. Por ejemplo, un concierto, por ejemplo, una obra de teatro, un atardecer, un viaje, ver a un hijo crecer. Disfrutar de una pareja, Disfrutar los de una olores, pareja, los todo el olores. tema de percepción, sensación. Disfrutar una cuerpo. comida. Puedes disfrutar una espectacular comida en un muy buen restaurante o con un muy buen chef, ¿no? Pero también hay algo que sería clave ahí, es que también puedes darle tú algo al mundo. Cuando tú le das algo al mundo, también se logran los valores de creación, aquello que podemos lograr a través de nuestro trabajo, aquello que hacemos en la cotidianidad, aquello que le regalamos al mundo, ¿no? Hay gente que por muchos años se ha dedicado a regalarnos cosas a la humanidad. Facundo Cabral solía decir que hay que desconfiar de los genios, porque muchas veces se hacen los muertos. ¿Quién puede decir que se murió Mozart, Beethoven? Ellos siguen permanentes. A través de sus valores nos dejaron una cantidad de obras que hoy seguimos disfrutando en la actualidad, ¿no? Y eso es importante ahí. Y me faltaría un tercer camino que tal vez es el más difícil, que son los valores de actitud. Porque en la vida nos pueden pasar cosas diferentes. Puede la vida, por cosas de que es la vida, nos pueden pasar cosas que no esperamos, cosas que sean dolorosas, llamaríamos un sufrimiento inevitable. Pero esa actitud, esa forma en que nos relacionamos, esa forma en que somos capaces de ver que en esa misma dificultad hay una posibilidad, que no nos quedamos viendo el muro, sino que nos quedamos viendo más allá del muro, hacia dónde ir, descubrimos nuevos valores. Sin embargo, eso no es fácil. No. Es decir, obviamente es mucho más fácil decirlo, pero un tema de valor de actitudes tiene que ver cómo yo asumo el mundo y la situación que me está pasando. Entonces yo me pregunto, ¿puede una persona encontrarle sentido realmente a la muerte de alguien? ¿De la esposa, en el caso del esposo, o de un hijo? ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en pasar ese duelo y encontrarle posteriormente un sentido a eso? ¿Ustedes tienen algunos datos o por la experiencia que tienen ustedes, cómo se maneja el tema del duelo? Porque yo asumo, y estoy asumiendo, me van a quitar del error, en el caso en el que esté. ¿Cómo hace una persona para encontrarle sentido si no ha pasado este tema del duelo cuando se le muere a alguien querido? Yo te tengo una respuesta de algo que nos pasó aquí en Colombia, y es que hace un tiempo estábamos haciendo una investigación validando el test del propósito vital para la población colombiana. Y algunos amigos en Norteamérica nos decían, no es posible que en su investigación los colombianos hayan punteado como si tuvieran más sentido de vida que nosotros los norteamericanos. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué no es posible? Pues porque ustedes allá tienen guerrilla y tienen narcotráfico y tienen todos estos problemas y las muertes y las bombas y etcétera, etcétera. Y lo que yo les decía, no por eso. Es que nosotros tenemos mucho por qué luchar. Es que si a usted se le muere su marido y usted tiene 2 hijos, usted va a tener mucho por qué luchar.
y seguramente va a tener que trabajar y seguramente va a tener que luchar por otras cosas. Entonces, los contrastes hacen que uno pueda encontrarle sentido a la vida, porque cuando tú comes salmón todos los días, el salmón deja de tener sabor. Pero si tú nunca te has comido un buen salmón y un día puedes comer salmón, tú dices sí que vale la pena tener salmón. Entonces el contraste es importante y el sufrimiento nos recuerda que hay sabores y que estos sabores nos permiten disfrutar lo que tenemos. Si fuéramos eternos, no nos preguntaríamos algunas de estas cosas. Si fuéramos eternos ni estudiaríamos seguramente, porque la muerte acota la vida y nos dice que hay un momento para disfrutar las cosas y se te puede estar escurriendo en las manos mientras estás distraído haciendo cosas sin valor. Ok, pero... Déjame que te interrumpa. Tranquilo, George, tranquilo. Pero agregando un poco lo que Efren estaba diciendo, mira, hay muchos países del mundo donde las cosas se dan mucho más fácil. Por ejemplo, los casos de los países nórdicos. Claro. Son tal vez los lugares donde más alto nivel de suicidio hay. Sí. Mayor nivel de consumo de drogas. Suecia puede ser uno de estos países, ¿no? Suecia y Noruega, sobre todo Suecia, es muy alto el consumo de heroína, ¿no? Y se encuentra la gente consumiendo heroína en la calle constantemente, ¿no? Claro. Me causó mucha curiosidad tu respuesta, Efren, porque entonces ahí vendríamos a hablar en casos específicos qué pasa con una u otra persona, ¿cierto? Es decir, cómo hay personas que pueden salir más fácil de un tema, encontrarle mayor sentido a lo que les está pasando, este tema de los contrarios, los contrastes, y otras personas que no pueden conseguir esto. Es decir, ¿de qué depende? Genéticamente, mentalmente, espiritualmente, no sé. Pero ¿cómo hace una persona, a diferencia de otra, para poder encontrarlo, conectarse más fácilmente con eso que otras? ¿De qué depende? Bueno, yo creo que ahí entraríamos a hablar de ese tema tan famoso de la resiliencia. Pero mira, para mí hay una guía muy sencilla. Si tú dices que leer o que tal persona o que tal acción le da sentido a tu vida, es porque, número uno, eso te emociona, te hace palpitar el corazón. Aunque no todo lo que emociona da sentido, pero es una condición. 2, reconoces que eso es valioso. 3, es algo con lo que te identificas y que sientes que te atrae. Y que además, 4, quieres que te define, quieres convertirte en eso. Si tú dices, lo que le da sentido a mi vida es ser futbolista, es porque a usted el fútbol lo emociona, es porque usted cree que eso es bueno para usted, es porque usted se identifica con eso, es porque el fútbol le atrae y porque usted quiere ser recordado como un futbolista. Usted quiere que eso lo defina, ¿no? Si eso no le sucede, pues son palabras al aire, ¿no? Creo que la gente se puede preguntar si realmente lo que hace cumple estas condiciones y eso le puede dar cierta proximidad a si lo que vive le da sentido o no le da sentido. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio
ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Juan, ¿cómo hacemos para encontrar ese sentido de vida que tanto buscamos? Mira, yo creo que para buscar el sentido de la vida, primero que todo hay que tener en cuenta que las crisis son oportunidades de cambio y son oportunidades de crecer. La gente tiene mucho temor a las crisis y una crisis existencial, una crisis de sentido es una posibilidad de ver nuevas oportunidades, nuevos caminos para tomar nuevas decisiones, ¿no? Y tal vez buscar una ayuda profesional con alguien que pueda apoyarlo. Por ejemplo, la gente que ha estudiado logoterapia la gente que está entrenada y está en la capacidad de ayudar a las personas a descubrir el sentido de la vida. Quiero hacer este paréntesis porque creo que no nos quedó claro, porque no les pregunté de todas formas al principio, ¿qué significa la logoterapia? En todas estas tú dices buscar un profesional de la logoterapia, ¿cierto? ¿Qué es logoterapia? Mira, esa es la terapia del sentido de la vida. Es como una rama de la psicología, pero también tiene aportes a la educación, tiene aportes a la administración de empresas. Es una disciplina que se centra en cómo agregarle valor a la vida, cómo hacer que la vida tenga más sentido. Creo que ese es el foco central de un psiquiatra que falleció ya hace unos años, que se llamaba Viktor Frankl, que escribió un libro célebre conocido como El hombre en busca de sentido. En realidad escribió 32 libros, pero ese es el libro que conoce. Y bueno... Que le llaman, que es un long seller, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que tenemos con Juan, hemos trabajado por años difundiendo ese tema en el país y en general en el mundo de habla hispana. Y tiene mucha fuerza porque todos o la mayoría en algún momento decimos, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿O qué sentido tiene este trabajo que hago? ¿O qué hago para que mis hijos vivan plenamente y no se vayan a suicidar o no vayan a caer en drogas? Entonces, hoy más que nunca, la logoterapia tiene una voz fuerte en el mundo. En Colombia tenemos la posibilidad de formarnos en coaching existencial desde esta visión de Viktor Frankl. Y son personas que están capacitadas precisamente para ayudar a que las personas logren encontrar ese sentido de la vida en el momento de crisis que tienen, ¿no? No importa si es psicólogo, coach, ¿tiene que tener alguna disciplina específica o la logoterapia la puede manejar una persona, sí, como un coach? ¿Puede ser? No, eso ¿O depende, tiene que ser un psicólogo? Sabes que eso depende de las leyes del país. Por ejemplo, en la mayoría de países, obviamente, los únicos que pueden hacer psicoterapia son los psicólogos y los psiquiatras. En otros países no. Pero la educación se puede nutrir de una perspectiva de sentido de vida, la administración de empresas de una perspectiva de sentido del trabajo. Entonces, hay psicoterapia de orientación logoterapéutica para los psicólogos, pero también está el coaching existencial, que está dirigido a otros profesionales. Pero en últimas, no sé, Juan, si tú estás de acuerdo conmigo en eso, y cómo democratizamos el tema del sentido. O sea, cómo hacemos para que eduquemos a los niños en el sentido de la vida, eduquemos al hombre común de la calle o al que le gusta la filosofía en el tema del sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿La logoterapia puede ser preventiva? Es decir, ¿la logoterapia sirve para prevenir La logoterapia crisis? nace de la prevención. O sea, la logoterapia en Viena nace precisamente de prevenir el suicidio, en una época en que los índices de suicidio eran muy altos en la ciudad.
Entonces Frankl aparece haciendo un giro en la pregunta. Frankl no hacía la pregunta que hacían todos de por qué la gente se suicida, sino por qué la gente, a pesar de pensarlo, no se suicida. ¿Qué es lo que lo ata a la vida? Y lo podemos llamar huellas de sentido. Esas huellas que hacen que yo diga, yo quiero seguir acá. Yo siento que hay algo acá que puedo descubrir, ¿no? Y cuando voy a buscar ayuda, precisamente, lo que hacemos es ayudar a que la persona logre como correr un poco la maleza que no lo deja ver. Porque el sentido no es como si fuera un faro allá lejos hacia dónde caminar, sino es un faro que te permite iluminar el camino, te permite descubrir hacia dónde caminar, de qué manera hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante para nuestros televidentes, George, como hablar de algunos tips que pueden ser útiles pensando en los niños, en los adolescentes, porque claro, tú lees filosofía porque te gusta o lees de psicología porque te gusta, pero ¿qué hacemos con los adolescentes? ¿Qué hacemos con los niños? ¿No? Algo que recomendamos nosotros en muchos de nuestros trabajos es los modelos inspiracionales. Hable usted de lo que le da sentido a su vida. Deje de perseguir a su hijo adolescente para preguntarle cuál es su proyecto de vida. Más bien usted cuéntele qué le da sentido a su vida para que él pueda ver roles significativos que modelan el sentido, ¿no? Hable usted de lo que usted siente cuando hace algo valioso, cómo lo experimenta. Hable usted de héroes cotidianos. Doña Josefina, que como madre soltera sacó 6 hijos sola, adelante, pues ese es un héroe, gente que haya hecho cosas loables. ¿Cómo hacemos cosas? ¿Cómo vemos películas? ¿Cómo conversamos sobre estos temas con los jóvenes para que ellos vean que es un mundo posible? Si yo como papá o yo como mamá estoy fatigado, cansado, triste, deprimido, diciendo no, esta vida es muy difícil, pues ¿qué vamos a hacer entonces? De niños yo no quisiera crecer. El sentido se contagia con la rapidez del sinsentido, ¿no? Si yo digo, soy un accidente en esta nave llamada Tierra, el calentamiento global, nos vamos a morir, el hueco en la capa de ozono, pues nos toca tomar cianuro a todos, ¿no? Tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones y tenemos que modelar que vale la pena vivir y que hay que organizar cosas en la vida para que todo esto sea un sí rotundo a la vida, como decía Frankl en su bestseller. Para cerrar, tal vez la muerte es algo que tenemos en común, pero en la forma en que llegamos es lo que nos diferencia. Y eso tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida le da el sello único a cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, y para ir cerrando, Juan, Efrén, ¿dónde se puede acercar una persona que necesita de una atención? No se sabe si es psicoterapia, no se sabe si es de pronto buscarle ese sentido a la vida. ¿Cuáles pueden ser las formas? O hay lugares aquí en Colombia, en Bogotá, hay talleres. ¿Dónde se puede acercar una persona para encontrar eso? Mira, hay muchas opciones. Yo creo que si buscan en internet logoterapia o sentido de vida o coaching existencial. ¿Hay alguna página en internet, por ejemplo, donde la gente puede investigar un poco sobre eso? Pueden de pronto acercarse a la página nuestra, que ¿Cuál es www.saps-col.org. Esa es una buena opción. O la página de coachingexistencial.org o maestriaenlogoterapia.com. Son 3 posibilidades que los acerca a conocer un poco más de esta visión de Viktor Frankl. Perfecto. Efrén, Juan Pablo, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy ameno la conversación con ustedes y bueno, esperemos que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad.
En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno.